Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo, hasta 1859, para desentrañar uno de los libros más influyentes y polémicos de la historia, El origen de las especies de Charles Darwin. Este no es solo un libro de biología, es una obra que sacudió los cimientos de la ciencia, la religión y la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. Así que pónganse cómodos, porque vamos a explorar cómo un naturalista inglés cambió el mundo para siempre. Antes de Darwin, la idea predominante en el mundo occidental era el creacionismo. Se creía que todas las especies habían sido creadas por un ser divino, tal y como eran, y que no habían cambiado desde su creación. Esta visión, conocida como fijismo, estaba profundamente arraigada en la sociedad y en la ciencia de la época. Sin embargo, ya había algunas grietas en esta teoría. Geólogos como Charles Lyell estaban demostrando que la Tierra era mucho más antigua de lo que se pensaba. Y el descubrimiento de fósiles de criaturas extrañas y extintas planteaba preguntas incómodas. ¿De dónde venían estos seres? ¿Por qué desaparecieron? La ciencia estaba en un punto de inflexión, lista para una nueva idea que pudiera explicar estas observaciones. Y entonces llegó Charles Darwin. No era un revolucionario radical desde el principio. Era un joven naturalista, curioso y metódico, que se embarcó en un viaje que cambiaría su vida y la nuestra en el viaje del HMS Beagle. Durante 5 años, de 1831 a 1836, Darwin recorrió el mundo, recolectando especímenes, observando la naturaleza y tomando notas exhaustivas. Fue en este viaje, especialmente durante su parada en las Islas Galápagos, donde las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. En las Galápagos, Darwin observó algo fascinante. Encontró varias especies de pinzons, que aunque similares, tenían picos de formas y tamaños muy diferentes. Cada tipo de pico estaba perfectamente adaptado a la fuente de alimento disponible en su isla específica. Unos tenían picos gruesos y fuertes para romper semillas duras. Otros, picos finos y largos para atrapar insectos. Darwin se preguntó, ¿por qué tantas variedades en un área tan pequeña? La explicación más lógica no era que un creador hubiera diseñado un pinzón diferente para cada isla, sino que todos descendían de un ancestro común que llegó desde el continente y con el tiempo sus descendientes se adaptaron a los diferentes entornos. Esta idea de descendencia con modificación fue el germen de su gran teoría. Pero Darwin necesitaba un mecanismo que explicara cómo ocurría este cambio, y lo encontró inspirándose en un lugar inesperado en los criadores de palomas y la economía. Darwin observó cómo los criadores seleccionaban artificialmente los rasgos que querían en sus animales, cruzando a los individuos que los poseían. Si los humanos podían cambiar una especie en pocas generaciones, ¿no podría la naturaleza hacer lo mismo a lo largo de millones de años? Además, leyó el ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus, que argumentaba que las poblaciones tienden a crecer más rápido que sus recursos, lo que lleva a una lucha por la supervivencia. Combinando estas ideas, Darwin formuló el concepto central de su libro La selección natural. La lógica es elegantemente simple y se puede resumir en 4 puntos. Primero, existe variación. Dentro de cualquier población, los individuos no son idénticos, presentan pequeñas diferencias en sus rasgos. Segundo, parte de esta variación es heredable, se transmite de padres a hijos. Tercero, hay una lucha por la existencia. Nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, lo que genera competencia por recursos limitados, como el alimento, el espacio y la pareja. Y cuarto, la supervivencia y reproducción no son aleatorias. Aquellos individuos con rasgos que les dan una ventaja en su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y pasar esas características favorables a la siguiente generación. Con el tiempo, a lo largo de eones, esta acumulación gradual de cambios favorables puede dar lugar a la aparición de nuevas especies. Es un proceso lento, ciego y sin un objetivo final. No busca la perfección, simplemente favorece lo que funciona mejor en un momento y lugar determinados. Darwin usó la famosa metáfora de un árbol de la vida, donde todas las especies, pasadas y presentes, están conectadas a través de una historia de descendencia compartida, ramificándose a partir de ancestros comunes. Esto significaba que los humanos no estábamos en un pedestal,
separados del resto del mundo animal, sino que éramos una rama más en ese inmenso árbol, emparentados con todas las demás formas de vida. Darwin era consciente de lo revolucionaria y controvertida que era su teoría. De hecho, tardó más de 20 años en publicar sus ideas después de haberlas concebido. Tenía miedo de la reacción del público y de la comunidad científica y religiosa. Solo se decidió a publicar cuando recibió una carta de otro naturalista, Alfred Russel Wallace, quien, trabajando de forma independiente en el archipiélago malayo, había llegado a la misma conclusión sobre la selección natural. Para no perder la primacía, Darwin se apresuró a compilar sus años de investigación en el origen de las especies. El libro se publicó el 24 de noviembre de 1859 y se agotó el primer día. La reacción fue inmediata y explosiva. El mundo se dividió. Por un lado, muchos científicos, como Thomas Henry Huxley, apodado el Bulldog de Darwin, abrazaron la teoría con entusiasmo. Proporcionaba un marco unificador para la biología, explicando la diversidad de la vida, la distribución geográfica de las especies, las similitudes anatómicas entre organismos dispares y los patrones en el registro fósil. La biología, de repente, tenía sentido. Pero por otro lado, la oposición fue feroz. Especialmente desde los círculos religiosos, la idea de que la vida no fue creada por un acto divino, sino que evolucionó a través de un proceso natural y no dirigido, fue vista como un ataque directo a la fe. La implicación de que los humanos compartían un ancestro común con los simios fue especialmente escandalosa y objeto de innumerables caricaturas y burlas, la más famosa de ellas mostrando a Darwin con cuerpo de mono. Se organizaron debates públicos. El más célebre fue el debate de Oxford en 1860 entre Huxley y el obispo Samuel Wilberforce. La controversia Darwin versus la religión había comenzado y en muchos sentidos continúa hasta hoy. Es importante aclarar algo que a menudo se malinterpreta. Darwin, en El origen de las especies, apenas mencionó la evolución humana. Solo una frase profética al final del libro se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia. Fue en su libro posterior, El origen del hombre, donde abordó directamente el tema, pero el público conectó los puntos de inmediato. La teoría de la evolución por selección natural no era solo sobre pinzones y tortugas, era sobre nosotros. Con el paso del tiempo, la evidencia a favor de la evolución se ha vuelto abrumadora. La genética, un campo que Darwin desconocía, ha proporcionado la prueba definitiva. El descubrimiento del ADN y nuestra capacidad para secuenciar genomas han confirmado las relaciones evolutivas que Darwin solo pudo inferir. Ahora podemos ver en nuestro propio código genético las huellas de nuestra historia evolutiva compartida con otros primates y, de hecho, con toda la vida. En la Tierra, la paleontología ha desenterrado innumerables fósiles de transición que llenan los vacíos en el árbol de la vida, y la biología molecular y la anatomía comparada siguen reforzando la teoría. Hoy, la evolución por selección natural es la piedra angular de la biología moderna. No es solo una teoría en el sentido coloquial de una suposición. En ciencia, una teoría es una explicación bien fundamentada de algún aspecto del mundo natural, respaldada por una vasta cantidad de evidencia. La teoría de la evolución nos ayuda a entender desde por qué las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos hasta cómo conservar especies en peligro de extinción y cómo se propagan los virus. Es una herramienta práctica y esencial. El origen de las especies es mucho más que un texto científico. Es un monumento al poder de la observación cuidadosa, el pensamiento lógico y la valentía intelectual. Darwin nos enseñó a ver el mundo natural no como una colección estática de criaturas, sino como un drama dinámico y en constante cambio que se ha desarrollado a lo largo de miles de millones de años. Nos dio una nueva historia de la creación, una historia basada en la evidencia y la razón. Y, quizás, lo más profundo de todo, nos mostró que estamos íntimamente conectados con cada ser vivo de este planeta. Somos parte de una gran y maravillosa familia biológica. Leer a Darwin hoy sigue siendo una experiencia reveladora. Su prosa es clara y su argumento, meticulosamente construido, te guía paso a paso a través de su razonamiento. Es un libro que nos invita a mirar con nuevos ojos las maravillas de la naturaleza
que nos rodea, desde la abeja que poliniza una flor hasta la intrincada estructura de nuestro propio cuerpo. Nos recuerda que la ciencia es una aventura, una búsqueda continua de conocimiento que puede transformar radicalmente nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una de las ideas más grandes de la humanidad.